Seguimos adelante en Telebondera, recibiendo ahora con gran gusto a la economista Florencia Carriquiri, gerente de Deloitte, para hablar de lo que decíamos antes de la pausa. El otro día escuchábamos en ADM al señor ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo, hablar de lo que todos hablamos en realidad. Aquello del viento de cola, si se terminó o no, cuál es la situación interna de Uruguay en atención, sobre todo a nuestras variables, pero también a lo que nos llega desde afuera. Y en ese sentido es muy grato recibir a Florencia esta mañana. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias. Bueno, eso, ¿no?, que decíamos, o sea, cómo estamos viendo este contexto internacional, eso que se ha denominado viento de cola, como para decir, bueno, todos estamos en una buena posición por lo que fue el viento de cola. El ministro se encargó de decir, ojo, con pensar que esto se trata exclusivamente de lo de afuera, porque adentro hemos hecho mucha cosa. Sí, es cierto. A ver, cuando uno mira el contexto externo hoy, nos parece que, a ver, es claro, se mantienen algunas tendencias importantes que además son mayormente favorables para economías emergentes como nosotros. Estoy pensando en particular cuando uno mira las tasas de interés que están en niveles mínimos en términos históricos. Eso, por supuesto, plantea sus desafíos. El ministro Lorenzo lo planteaba en ADM, sobre todo plantea presiones a la baja sobre el valor del dólar, complica la gestión macroeconómica desde esa perspectiva, pero no podemos desconocer que para economías como las nuestras, que tienen muy bajo ahorro doméstico, esos niveles de tasa de interés siguen alentando el ingreso de capitales, y eso es una buena noticia en términos generales. ¿El precio de los commodities, Florencia? Y ese es el otro punto. Tenemos precios de materias primas, precios de exportación de Uruguay que se mantienen en niveles altos, y eso es otra buena noticia que viene del contexto externo. Ahora, tú decías recién, ¿seguimos o no con viento de cola? A nosotros nos parece que ya no contamos o no tenemos el impulso que tuvimos desde el exterior, que sí tuvimos quizás hasta 2011, por poner quizás algún límite que es más o menos arbitrario. ¿Por qué? Porque recién decía, los commodities siguen altos, pero ya no suben. Ya no estamos viendo aumentos generalizados de nuestros precios de exportación. Promedialmente podemos decir que hace 2 años ya las materias primas no están subiendo a nivel internacional, y de hecho recientemente estamos viendo una tendencia a la baja en los granos, sobre todo, que son precios bien relevantes para Uruguay. Y por otra parte, a nivel del contexto externo, si nos focalizamos en el contexto regional en particular, allí sí se ve también un deterioro bien notorio, ¿verdad? Bueno, tenemos claro. a un Brasil creciendo muy poco, Sí. con el que nos encarecimos mucho, y bueno, y tenemos una Argentina Sí. realmente bien complicada. Bueno, lo de Argentina, hoy creo que leí en algún diario lo que parece ser una primavera para la economía del uruguayo que va hasta allá, ¿no? Se siente potente, poderoso, digamos. Lo cierto es que el último dato que tenemos del dólar blue, llamado dólar blue, está por encima de los 9 pesos argentinos. O sea, ¿qué perspectivas deberíamos considerar para el futuro sobre este punto? A ver, nosotros miramos con bastante preocupación en la situación de Argentina, porque a todas luces pensamos que es insostenible. Argentina viene acumulando desequilibrios macroeconómicos ya desde hace varios años, y bueno, y esta situación al nivel cambiario, este dólar blue por encima de los 9 pesos argentinos, es reflejo de alguna manera de eso. ¿Qué está detrás de esa situación? Y para ponerlo en términos más o menos sencillos, básicamente es que estamos viendo una expansión del gasto público en Argentina que es insostenible. Los niveles de gasto público han llegado a niveles que no tienen precedentes, están 10% por encima, 10 puntos del PBI, digo, por encima de cualquier parámetro histórico, y ya no tienen fuente de financiamiento genuino. ¿A qué recurre el gobierno entonces para financiar? Exactamente. La emisión permanente. A imprimir billetes, Claro. por decirlo en términos sencillos. Y toda esa impresión, toda esa emisión monetaria genera 2 problemas claros. La inflación, una inflación que sigue estando persistentemente alta. Que puso en aprietos a Lorenzini. Que puso en aprietos al ministro Lorenzini, 25% y subiendo probablemente este año. Y el otro elemento es que todos esos billetes que se vuelcan al mercado alimentan la demanda de dólares. En la coyuntura puntual para nuestro país nos resta competitividad, naturalmente. Sin duda. Nos afecta el tema del turismo, por ejemplo. Es claramente allí quizás el impacto más fuerte para Uruguay, el efecto a través del turismo, que ya lo estamos sintiendo y lo vamos a seguir sintiendo en los próximos años. Bueno, hay quienes dicen Argentina va en rumbo de colisión, es inminente que choque. Otros dicen no, ya chocó y lo que tenemos dañado es el casco de ese barco. Bien, a ver, nosotros no estamos viendo una crisis inminente, una gran crisis en Argentina en el horizonte tan de corto plazo como el escenario más probable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
todavía el gobierno tiene cierto margen de maniobra, tiene reservas relativamente altas. El hecho de que los mismos commodities estén altos también es una buena noticia para el gobierno argentino, pero sin duda que el riesgo de una nueva gran crisis, de una gran colisión nuevamente de la economía argentina es bien alto, porque además no estamos viendo señales de parte del gobierno argentino de intentar corregir el rumbo, ni mucho menos. Bueno, y ahí está esa dependencia que tenemos hacia la Argentina. Tal vez ahora matizada, relativizada, edulcorada con el paso del tiempo, pero dependencia al fin. Sí, y allí decimos, en cualquier caso, Daniel, y esto nos parece que es un mensaje importante, no vamos a estar recibiendo buenas noticias de Argentina. Hoy Uruguay es menos dependiente, es verdad, de Argentina que en el pasado, sobre todo a nivel de comercio de bienes, sobre todo a nivel del sistema financiero, sin dudas. Pero con este nivel de desequilibrios en Argentina, el futuro de los próximos años probablemente va a ser de una Argentina creciendo muy, muy poco y con riesgos de una nueva gran recesión, de una Argentina a la que le vamos a vender cada vez menos, no solo en bienes por las restricciones, sino sobre todo en turismo, como decíamos recién. Y eso no solo tiene impactos, digamos, toda esta pérdida de competitividad con Argentina, no solo tiene impactos en los comercios del litoral, que es de lo que ha hecho más ruido recientemente, sino que a nivel macroeconómico se va a sentir. Esa especie de peregrinación permanente hacia Buenos Aires, ¿qué impacto tiene sobre la economía doméstica, más allá de lo que uno podría suponer que son muy fuertes, muy importantes? Mira, las cifras ya del año pasado, de 2012, marcaron que la combinación de menos turistas gastando en Uruguay y más turistas uruguayos gastando fuera del país, esencialmente en Argentina, que es el destino principal del turismo que sale de Uruguay hacia el exterior, nos implicó un punto menos del PBI de ingresos de divisas por lo que es turismo. Y seguramente volvamos a perder un volumen similar de divisas este año, si no mayor, porque se va a seguir profundizando la caída en el ingreso de turistas y porque los uruguayos estamos gastando cada vez más en esa Argentina que está tan barata. Claro, bueno, el ministro Lorenzo decía también aquello de los márgenes de maniobra a los que ha apelado el gobierno y sobre todo los que tiene todavía como para apelar a ellos. ¿Cómo se ve precisamente esto, ese margen de maniobra local, uruguayo, doméstico? A ver, Uruguay estamos viendo que, mantuvo en los últimos tiempos una buena gestión en algunos frentes. Y el ministro Lorenzo hacía mucho énfasis en particular en la acumulación de reservas, en la buena situación de liquidez, en la buena situación también de endeudamiento, de gestión de la deuda que se ha hecho, y en eso estamos completamente de acuerdo. Uruguay en ese sentido está más sólido. Ahora, desde otro frente estamos viendo en Uruguay y con preocupación la acumulación de desequilibrios en los fundamentos macroeconómicos que hasta 2011, podíamos decir, o hasta 2010, se mantenían como una fortaleza clara de la economía uruguaya. ¿Desequilibrios internos que están desequilibrios internos, que de hecho los estamos mirando hoy con más preocupación a esos desequilibrios internos, por los riesgos que eso pueden traer, que a los desequilibrios que pueden venir desde el frente, que a los riesgos que pueden venir desde el frente externo. ¿Cuáles son esos hoy, A ver, Florencia? En estos últimos años nosotros venimos insistiendo, quizás desde hace ya varios meses, con que la gestión macroeconómica o la política económica estaba siguiendo una serie de objetivos que generaban crecientes tensiones, ¿verdad? Porque son inconsistentes a la larga. ¿Cuáles son esos objetivos? Se procuraba aumentar sostenidamente los salarios, aumentar sostenidamente y de forma importante el gasto público y sin que eso afectara la inflación, la competitividad, el resultado fiscal. Todo eso no puede hacerse conjuntamente y finalmente estamos viendo que el objetivo de la inflación se ha resignado, estamos desde hace un buen tiempo con una inflación persistentemente alta, muy por encima del objetivo. El resultado fiscal tuvo un deterioro muy claro en 2012 y la competitividad es claro que está en niveles muy, muy complicados. Podríamos decir que lo político generó un descalce sobre lo macroeconómico. Claramente nos parece que esa tensión entre objetivos políticos y económicos, pero que no se supo privilegiar adecuadamente, terminó generando una acumulación o un deterioro, digamos, de los fundamentos bastante relevante. ¿Comprometiendo crecimiento económico también? Comprometiendo crecimiento económico más recientemente sobre todo, ya las cifras de 2012 fueron bastante claras en ese sentido, el crecimiento económico se debilitó notoriamente, de pasar de crecer a 6% promedio anual entre el 2004 y el 2011, en 2012 crecimos 4% promedio anual, que no es una mala tasa de crecimiento,
pero que cuando uno mira la cadencia trimestral, digamos, se vio realmente un deterioro notorio, un enfriamiento muy claro de la economía. Un crecimiento que estuvo igual de cualquier modo por encima de la región y también comparado con países desarrollados de impacto importante. Sin duda es ese 4% de crecimiento, cuando uno mira, como te decía, el promedio anual no fue malo. Lo que preocupa es la tendencia de la evolución trimestral, porque de hecho el último trimestre del año fue de caída ya de la actividad económica. ¿Y qué hay en el crecimiento, Florencia? ¿De quién más? En materia, por ejemplo, sí, justamente de eso, ¿no? De horizonte para el crecimiento del país. Nuestras proyecciones contemplan una mayor desaceleración de la actividad económica para este 2013 y también para 2014. Concretamente, en la medida en que no vemos que la competitividad de Uruguay vaya a mejorar de forma importante en estos próximos años, estamos manejando una proyección de crecimiento del PBI en el entorno del 3% promedio anual y con una precisión adicional. Ese 3% promedio anual de 2013 y 2014 tiene una incidencia importante de dos elementos puntuales: del repunte de la generación hidroeléctrica este año, que va a tener una contribución bien relevante, y de la apertura de la planta, que como viene el proyecto de la planta de Montes del Plata, estoy refiriéndome, que como viene el proyecto demorado, va a incidir sobre todo en el 2014. Ajá. Sin esos dos factores, la economía va a estar creciendo entre 2 y 2,5%, con lo cual es una desaceleración fuerte la que estamos manejando. Sí, distante de esa estimación oficial del 4%. Bastante distante ya de esa estimación del 4%. Bueno, recién decías que bueno, hay cuestiones de competitividad. El factor Brasil, que a veces se menciona menos, aparentemente está por una cuestión del idioma, ¿no? Las noticias muchas veces nos llegan de allá y no las comprendemos hasta por una cuestión. Y sin embargo es un frente a prestarle muchísima atención. Clave. Y allí justamente, decía antes, el impulso que fue Brasil también durante años previos claramente se ha extinguido y probablemente sea muy pobre para los próximos años, porque no solo Brasil está creciendo muy poco, sino que sobre todo nos hemos encarecido mucho con Brasil desde el año pasado. El real tendió a debilitarse durante 2012, el dólar tendió a subir en Brasil durante 2012 y aquí en Uruguay seguimos viendo bajas adicionales del dólar y estamos muy caros. Está bien, bueno, llegamos a la pregunta clave, ¿no? El tipo de cambio, el probable valor del dólar. ¿Qué estimaciones se están haciendo? A ver, allí hay varios puntos quizás a tener presentes. Es claro que estamos con un tipo de cambio que es extraordinariamente bajo, 19 pesos y con alguna presión bajista adicional. Lo que estamos viendo con preocupación allí es que, a diferencia de lo que vimos hasta 2011, esta baja del dólar más reciente no tiene que ver con un contexto externo saludable para Uruguay, con fundamentos sólidos, digamos, que justifican un dólar más bajo. ¿A qué me refiero? Hasta 2011, como decía recién, cuando hablábamos de este tema decíamos, sí, el dólar baja en Uruguay, pero está bajando en todo el mundo, particularmente en Brasil, estaba bajando de forma clara. O sea que acompañaba una tendencia. Acompañaba una tendencia, tenía que ver también con que los precios de exportación subían en Uruguay y eso tiende a presionar a la baja el valor del dólar, y tenía que ver con que la economía crecía mucho, crecía de forma muy vigorosa. Esos elementos ya no están hoy, ni estamos viendo un dólar que se debilita de forma tan generalizada en el mundo, ni los precios de exportación han seguido subiendo, ni estamos creciendo de forma tan vigorosa. ¿A qué responde que el dólar haya seguido bajando en Uruguay? Básicamente a que estamos viendo ingresos de capitales muy masivos, que de hecho se han intensificado en estos últimos meses. Sí, lo que podría ser interpretado como algo muy positivo, muy alentador, tiene su contracara también para prestarle atención. Tiene su contracara negativa, porque genera presiones a la baja del valor del dólar. Y esos capitales vienen alentados por rendimientos que les dejan los títulos uruguayos, que cuando uno los mide en dólares son muy atractivos, porque colocaciones en pesos con tasas de interés en 10% nominal, con un dólar que no sube, es un rendimiento realmente muy bueno. Bueno, y allí hay seguramente un dilema para el gobierno, ¿no? ¿Recuperar las tasas de interés, por ejemplo, es una posibilidad? Lo que sucede con las tasas de interés es que es una variable que no puede ser desligada de lo que está sucediendo con la inflación. Hay economistas que advierten, bueno, en tanto las tasas de interés sigan en estos niveles, vamos a seguir viendo ingresos de capitales y el dólar entonces sigue bajando. Ahora, bajar tasas de interés para intentar desalentar ese ingreso de capitales del exterior, hoy no es una alternativa, porque con una inflación alta, bajar las tasas de interés no hace más que exacerbar el problema, con lo cual la principal restricción en ese sentido, y en palabras del ministro quizás lo que le quita margen de maniobra hoy al gobierno, es justamente que la inflación sea alta, porque eso impide
defender la competitividad a través de, por ejemplo, una política monetaria algo más flexible, como decía. Bien. Bueno, desde el punto de vista de ustedes, los economistas, además en entidades tan calificadas, en este caso como Deloitte, que están tomándole el pulso permanentemente a las inversiones del extranjero, ¿qué medidas debería adoptarse de aquí en más en materia económica para que este clima alentador de otro tiempo se preserve? Se preserve. A ver, en particular, nosotros nos parece que es importante advertir, hoy no estamos en una situación de crisis, ¿verdad? Ni de urgencias que obligue a medidas de mala calidad y a la apurada, por decirlo de alguna manera. Pero sí nos parece que es imprescindible volver a privilegiar la estabilidad macroeconómica y readecuar las políticas macro. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente, nos parece que es imprescindible combatir la inflación de forma efectiva. Para eso es necesaria una política monetaria más dura, pero junto con esa política monetaria también es necesario y es imprescindible una moderación del gasto público y una moderación de las subas de salarios. O más bien dicho, un cambio en lo que es la negociación colectiva. Que las tensiones parecen ser, las negociaciones parecen ir en el camino de las tensiones, ¿no? Exactamente, y en un contexto de una economía que se enlentece, esas tensiones crecen, ¿verdad? Lo que nos parece importante es que no solo se moderen las subas de salarios para los próximos años, acompañando el enlentecimiento de la actividad económica, sino que también se desindexen los ajustes salariales. Porque uno de los problemas que estamos viendo y que le ponen mucha inercia a la inflación es que los ajustes de salarios se terminan componiendo de tres componentes, básicamente, que es un componente de expectativas de inflación, que generalmente se ha utilizado el 5%, que es el centro del rango meta, un componente de correctivo de inflación pasada, que básicamente ha estado entre 2 y 3%, con la inflación que ha permanecido en torno de 8%. Eso ya nos deja con un 8% de ajuste de salarios. Si a eso le sumamos el ajuste real, que en el contexto actual del mercado de trabajo no hay sindicato prácticamente que acepte menos de 1,5%, 2% de suba real, estamos partiendo de aumentos de salarios que en la gran mayoría de los sectores están en el entorno del 10% nominal o más. Y eso le pone mucha inercia a la inflación y hace difícil que realmente ceda en los próximos años. Y cuando estamos ya respirando climas electorales, ¿no? Que son otro componente que ustedes los economistas advierten con cierta inquietud muchas veces. Florencia, muchas gracias, como siempre, por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Florencia Carriquiri, gerente de Deloitte, estuvo con nosotros. Vamos a ir a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día, el noticiero matinal del Uruguay.